tenemos especial de la Selección Colombia porque salió la convocatoria. Sebas, bienvenido. Y bueno, vamos a hablar de esta convocatoria que me parece algo polémica, pero también es como una resignación de no hay mucho. ¿Qué dice Gonzo y a toda la gente que nos está viendo? Sí, una convocatoria polémica, no sé si por los que falten, pero digamos que es un poco más de lo mismo y creo que esa es la polémica, porque creo que mucha gente pedía que se hicieran cambios, que no llamara a los mismos de siempre y esperar a ver qué pasa en estos dos partidos, a ver si realmente va a usar esas variantes que llamó y no como como el último partido que solo hizo uno o dos cambios y dejó a los nuevos por fuera. O el anterior, o el anterior, o el anterior. Sí, Primero, algo así muy podemos general. seguir. Algo muy general le quiero comentar es que las personas también tengan conscientemente que esta generación de Colombia tampoco tiene superfiguras, que no se dejó a una superfigura que está jugando en Europa o en River o en Boca o en Corinthians afuera, que tampoco hay demasiado para competir a primer nivel contra las selecciones más poderosas, como contra Argentina. Sí, pues digamos que hay dos puntos de vista. Uno, ese que creo que sí es verdad que no tenemos gran repertorio como años anteriores. Este año creo que sí, o bueno, esta generación sobre todo, estamos un poco con los de siempre. Pero creo que sí hay un par de posiciones y hay un par de jugadores que por momento pudieron haber estado y no están. Pero aún así, pues creo que así como dice usted, Gonzo, pues es lo que hay y pues hay que confiar. Confiar en los porteros que acaba de convocar Néstor Lorenzo, Camilo Vargas, Kevin Mier y David Ospina. Camilo Vargas, que viene de lesión, de operación, de recuperación. Kevin Mier, que está haciendo figura en el Cruz Azul, aunque quedó esa mancha también en las semifinales de la Liga Mexicana. Y un Ospina, que si lo llamas por encima de Álvaro Montero, pues yo creo que queda en conflicto con lo que al menos pensaba Néstor Lorenzo, que incluso Álvaro Montero ha jugado más que Ospina entonces, en la selección con Lorenzo. No sé qué pasó, qué noticias le enviaron, qué mensaje le llegó a Lorenzo para no llamar a Montero, pero bueno, ya sabemos que desde que salió una sanción, desde que algunos periodistas empezaron a sentirse ofendidos con el comportamiento de Montero, cosas raras han pasado. No, yo no estoy de acuerdo. No sé si lo dices solo porque juegan Millos y quieres que llamen a alguien de Millos. Al mejor portero del fútbol colombiano. No estoy de acuerdo. Para mí, yo no creo que sea el mejor portero del fútbol colombiano. Pero por un lado me parece que no convocar a Montero no es tan grave. Porque al fin y al cabo es el segundo o tercer arquero de la selección. Es el titular, pues es Camilo. De pronto la discusión está más porque llamó a Camilo sabiendo que venía de 2 meses sin jugar, de que pues bueno, no fue cirugía, pero le hicieron el lavado del tema de la rodilla y demás. Digamos que ahí está la polémica, no dejar a Montero. Parece que Montero pues digamos no ha tenido tantas chances en selección como para decir uy, tienen que llamarlo todas las veces. No, para mí un arquero que sí debió haber estado en la convocatoria y no está es Davis Vázquez. Pero si te come a 5 goles en Italia, juega en un equipo de portería. ¿Qué es más importante, jugar en Millonarios, en Nacional, que jugar por allá en un equipo que no lo conoce nadie en Italia? No somos malos tampoco. Pero es que a Davis, o sea, por un lado es verdad que digamos, sí se come 5. Se come muchos goles, pero de cierta forma si uno lo ve recurrente, ha tenido una temporada interesante, o sea, en semifinales de la Copa Italiana le fue bien, o sea, ha tenido para el equipo en el que está, ha tenido una temporada interesante, el equipo no lo acompaña, el que va a ser titular es Camilo, por algo lo llamó. Sí, si ocurre eso, es totalmente ilógico, sigue siendo ilógico, porque deja fuera, listo, Montero venía siendo figura con Millonarios, que no le llegaban muchas veces, pero siempre respondía. Ese es Álvaro Montero con Millonarios. Pero si va a seguir utilizando a Camilo Vargas, es totalmente estúpido, como quiera llamarlo, porque la figura ahí es Kevin Mier. Figura muy entre comillas, porque pues no ha jugado en la selección Colombia, en la absoluta. Sí, no, digamos que le falta debutar a Kevin, pero digamos por momento debe ser él el que debe tapar, pero digamos
también hay que pensar un poco que es Lorenzo, ¿no? Y Lorenzo se la va a jugar con los suyos. Lorenzo va a seguir con su misma línea y que seguramente, y eso no va a cambiar. Entonces, pues, obviamente Camilo va a ser el titular, seguramente el segundo portero es David Ospina y Kevin fue pues como para acercarlo a la selección. Y por eso mismo digo que no es tan grave que Montero se haya quedado por fuera. Para mí es gravísimo porque era claramente el segundo portero de la selección. Claramente porque lo utiliza, es que ya lo ha utilizado como si no hubiera jugado, le digo, como si fuera el Camilo Vargas de hace 6 7 8 años, en el que no la veía por culpa de Ospina, pero ya ha jugado, ya ha sido segundo arquero, ya ha entrado, ya ha respondido. Llámese Di Mayor, Federación del Fútbol Colombiano, ojito con lo que están haciendo con Millonarios. Solo digo eso. Y con los jugadores de No, Millonarios. pero porque quiere meter a Millonarios todo el tiempo. Porque ¿no? pasa así. La sanción que le sacaron a Montero fue en pleno partido. Fue exageradísima. El periodismo te habla todo el rato del comportamiento de Montero. ¿Y qué sucede cuando van a hacer la convocatoria de la Selección Colombia? Afuera, Álvaro Montero cuando estaba siendo convocado. ¿O no? ¿O no? Pasó, pero es que para mí no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, que a Montero lo hayan sancionado por su comportamiento, por sus cosas, sea exagerado o no, no tiene que ver con que lo llame o no. O sea, es que es una posición y es un jugador que no es trascendente en la selección. Y para mí hay otra polémica impresionante en la línea defensiva. Se va a hablar de Álvaro Angulo, sí, hace falta, pero a mí la discusión no está porque sea por uno de los centrales, sino por uno de los dos laterales que llamó. Porque pues yo sí siento que hay que tener 4 centrales. De pronto que sean los nombres que llamaron, puede que haya discusión, sí. Dígame los nombres, pero no que sea el cambio de un central por un lateral, no, sino que sea uno de los laterales por el lateral que falta, que pues es Álvaro Angulo. Davinson y Lucumí, que son los titulares. Jerry Mina y Dita, Willer Dita. Para mí la discusión está pues en Mina y en Dita. Bueno, Dita de pronto no tanto, es... También figura en Cruz Azul, ha jugado, es polifuncional, juega con línea de 4, línea de 3. Sí, digamos que no, pues no tiene un nombre tan pesado como que uno siga en el día a día. Lo merece, pero digamos, y pues Mina, digamos, nosotros somos muy críticos de Mina en selección, pero pues a Mina en Italia pues lo tienen muy bien valorado, o sea, en el equipo en el que está es que... Y renovado, y es figura, y le sacan el póster ahí. El tema es que en selección de pronto pues no ha dado el nivel, ¿no? O sea, lleva mucho tiempo sin dar el nivel, pero pues Mina en Italia pues le ha ido mejor que cuando estaba en el Everton, que cuando estaba en otro equipo. Se la pongo así. Jerry Mina es un mal necesario. ¿Por qué? Porque te rescata en el minuto 90 con un cabezazo. Eso es. Sí, pues, o sea, en los centrales creo que es una línea de cierta forma pareja en el sentido de decir todos vienen jugando, no hay ninguno que uno diga, uy, viene una lesión y lo llamaron sin jugar ningún partido, no. En su momento se hablaba mucho de Romaña de pronto por lo que está haciendo en Argentina, pero siento que bajó mucho en el último tiempo, entonces pues siento que en los centrales no estamos tan mal y pues digamos que no hay tantas posibilidades como había antes también. Laterales, lateral derecho y lateral izquierdo, ¿quiénes están? En el lateral derecho pues está Daniel Muñoz y Román. Y Andrés Román, lo convocan a Andrés Felipe Román cuando ha mostrado más de irregularidad en cuanto a nivel en Atlético Nacional. Cuando la rompía no era llamado, pero cuando está así más o menos, ahora sí lo llaman. Digamos que eso también me desconcierta un poquito de Lorenzo. Sí, ahí estoy de acuerdo porque, aunque no critico la convocatoria, para mí están los dos que deben de estar. Sí. O sea, son los dos nombres que deben de estar por esa banda. Obviamente el titular es Muñoz, o sea, ahí sí, si sienta Muñoz ya sería un descaro total. Pero es verdad que cuando Román la rompía y todo el mundo decía que debía ser titular, incluso en selección, no lo llamó. Y ahorita sí lo llama, pero aún así está bien. Y por la banda izquierda pues está Cristian Borja y David Machado. Aquí es donde está la discusión, porque hace falta Álvaro Angulo. Muchísimo. Angulo la está rompiendo en Argentina, o sea, viene a hacerle un gol a Boca, viene de estar en un nivel impresionante con Independiente, entonces pues ahí es donde está la duda.
Yo dejaría fuera a David Machado. Para conseguir un lateral por izquierda que tampoco termina de funcionar. Después de Mojica no hay mucho más, Mojica lesionado, entonces pues es como querer inventar cosas con un Cristian Borja que tampoco ha resultado y con un David Machado que tampoco le ha funcionado a la selección Colombia. Las veces que han jugado han decepcionado y pues venga, llamen al man que mejor está en el fútbol argentino, es el mejor lateral izquierdo, que te boqueó contra Boca, que le digo, me reservé para hacer gol en la Bombonera y lo hizo. Es que ya Y fue es, con el que ganaron. y es que ya es algo muy de aura, muy de jerarquía, decir, les voy a hacer el gol en la Bombonera y hacerlo. Es lo que hay. Y ese es el resumen. Y hay yo creo que ese es el resumen porque miremos el mediocampo. Sí, no, en el medio. Por ejemplo, bueno, vayamos con la primera línea. Está Lerma. 5 fijísimo. Fijo, o sea, es el mejor 5 que tenemos ahorita. Está Castaño, que en River es... interno, es más volante interno, lo colocan de 5 y cae muchísimo. Incluso lo han criticado mucho. O sea... Empezó como 5, empezó como supuesto reemplazo de Enzo, pero digamos, no es. Es muy diferente. También está Richard Ríos, que pues es el que va a ser titular. Y también interior. Para sorpresa y para mí muy merecido, Gustavo Puerta. Gustavo Puerta, para mí muy merecido. Capitán de la sub-20. Estaba, ¿por dónde estaba Gustavo Puerta? Se fue al fútbol alemán, después Inglaterra. Ascenso a Inglaterra. Sí. Estaba en el ascenso. Tampoco vamos a vender humo de que nos veíamos todos los partidos y que con los datos va a ser suficiente para en el Hull City. Para mirar cómo juega. Jugaba muy bien en esa sub-20. Yo creo que era el líder indiscutido y me parece bien. Porque pues no hay un... ¿Cómo decirlo? Es que le da para mí le da como un aire diferente a la selección, digamos que pues ya está, pues en el Leverkusen no jugaba mucho, entonces pues digamos muchos méritos para llamarlo no tenía, pero ahorita que está en el Hull City sí ha jugado bastante, como dices, pues de pronto no lo hemos visto muy seguido, no lo vemos cada fin de semana, pero pues digamos que sí ha destacado mucho ahí y viene con ritmo, y es que además lo que decía, venía a ser capitán de la sub-20, o sea, venía haciendo los méritos poco a poco y pues ahí se va ganando el puesto y creo que le da un aire diferente a esta selección, que en esa posición, cuando no estaba Lerma, de pronto en el momento en que lo utilice, de pronto sería en el partido con Perú, creería. No, pero pues no los ponga, no los queme contra Argentina, eso es lo que pido. No los queme contra Argentina, por favor. O sea, de titular no, pero es que igual también uno no sabe cómo se van a dar las circunstancias de partido, pero para mí ya es positivo que esté y bueno, hay que ver si le dan la chance. Y pues aquí también hacemos un inciso porque lo de Arias no sabemos, incluso él que va a utilizarlo Lorenzo, si como interno o como extremo por derecha. Me gusta, me encanta, sí. Me encanta porque ha sido el mejor jugador en los últimos partidos. En la posición que lo que rinde de verdad Arias. Digamos que ahí ya pasamos a tener otra discusión porque, pues digamos en la línea más adelante, pues está Yasser, está John Arias, Juanfer y James. Ah, bueno, y Campas, también está Campas. Entonces digamos que... ¿Y Carrascal no está? Sabemos que el titular va a ser James, va a estar John Arias de titular. Ay, Carrascal sí, total. Pero pues a mí lo que no me gusta es que ponga Arias de interno, porque Arias es... donde destaca es en una banda, o sea, en Flu destaca jugando de banda, de extremo, desequilibrando, llegando al área, y pues aquí en la selección tuvo un momento muy bueno en la Copa América, pues siento que fue uno de los mejores, y como dices, en los últimos partidos creo que ha sido uno de los que más ha destacado, pero igual se pierde mucho, se nota que no es el mismo. No. Está en la banda, y ahí es donde está el punto de esta selección, y pues obviamente ya súmale que James ya no viene estando en un buen nivel con León. Juanfer sí viene jugando muy bien. Entonces, pues ahí es donde hay que ver cómo se la va a jugar Lorenzo, que yo siento que se la va a jugar con la misma. Pero en el primer partido, por la banda izquierda, ¿a quién colocar? Porque ese va a ser el debate. Ese es el problema. Sí. Lucho está suspendido para el primer partido contra Perú. Y no llevó a un especialista por izquierda. Le digo especialista. Sí, porque Sinisterra está lesionado.
Campas es el que te cumple la función por allá, pero ¿será suficiente con Campas? No, yo creo que ahí pues digamos que depende del módulo. Yo creo que O juntas a los 10. no, se expone mucho juntando a James y a Juanfer. Pues son muy cracks y todo, pero no pueden jugar juntos, o sea, o ahorita, ¿no? Porque yo siento que los dos no tienen el tanque suficiente para estar Pero es con la Perú. intensidad que se puede ahorita. Es Pero Perú y pues es Perú este no está. Perú. Es que es precisamente el momento de decirlo, ya no vas al mundial. Sí, pero pues digamos que, y bueno, y es de local, ¿no? También hay que verlo. Pero yo siento que para ahogar a Perú necesita un jugador de mucha potencia, tipo John Arias, de pronto Campas, o sea, que tenga una condición física que los ahogue, que ahogue a Perú para que ya después en un segundo tiempo que estén ahogados, pues entre uno de estos dos jugadores a moverla, para Porque moverla. Entonces, eh, lo que yo no quiero ver es que empiece a colocar a los 9 de extremos. Le pasó a John Durán, le pasó en su momento al Cucho, le pasó a Borré, que jugaban por una banda cuando ellos son 9. sí, digamos, al único que le han respetado esa posición es a John Córdoba. Y bueno, ya pasando a los delanteros que estamos hablando de Córdoba y demás, pues está Córdoba, está el Cucho, que para mí es merecido y para mí tiene que ser el 9 de esta selección. Está John Durán, está Marino y pues está Luis, está Luchito. Y una de Guaro por el que no está. Una Ah, de bueno, y Guaro Dairo que faltó, que ahí por es el que donde hay otra faltó. polémica, porque esa sí me parece polémica, no lo de Montero. Dairo sí me parece que ya estaba pidiendo volver a la selección. En lo personal, Dairo es el mejor 9 que tenemos en el fútbol colombiano hoy. O sea, para mí no hay otro 9 en el fútbol colombiano Y hoy. preocupa, ¿Qué ¿no? gol? Nadie le compite a Dairo. Nadie es capaz de competirle a Dairo y necesitamos que alguien salga de alguna cueva de Aunque, Envigado para decir. aunque el goleador es Hugo Rodallega. Y, Tampoco no, pero por ejemplo Dairo sí se estaba no pidiendo y sé. siento que estaba en un buen momento y obviamente sobre todo porque Córdoba se le cerró el arco horrible, John Durán hace poco fue por estadística uno de los peores delanteros del mundo, de los que más cerra goles, bueno, el Cucho viene en un buen momento, pero pues Dairo tenías que aprovecharlo, o sea, Y, sobre todo de, contra Perú. y es que es precisamente el de los rivales adecuados para llamar a un Dairo Moreno. Un Dairo Moreno no sé si te sirva contra la mejor saga posiblemente del fútbol suramericano como es la Argentina. No sé si te pueda servir con Otamendi, el Cuti Romero. De pronto le queda ya demasiado largo el partido, pero contra Perú, contra Zambrano, dale, déjate joder, que era necesario. Y de local, o sea, en casa, Y, y sabiendo que tienes jugadores como James, como John, que te van a dejar pelotas de gol fijo, o y sea, se imagina la motivación de Dairo Moreno, que a sus que 37, 38 años, volver a la selección Colombia. ¿Se imagina lo motivado total, que iba a jugar ese partido contra Perú? ya no da 500 luquitas, sino da un palo. No, no, ¿sabe cómo invita a esos manes? ¿Sabe qué le dice a James? Venga, déjame hacer un gol y de... Sí, Dairo hacía mucha falta en esta selección, sobre todo para el partido con Perú, Mm. no con Argentina, porque sí, para mí Argentina es un delantero más Córdoba, más Cucho, que tengan físico, que tengan potencia. Pero sí hacía falta y creo que esa es la razón por la que se queda fuera, por el segundo partido, porque dicen, va a llamar a este man para un partido y que tras del hecho sé que es un técnico que se la juega solo con los suyos, entonces ahí es donde está el punto. Antes ni siquiera sabemos si el Cucho vaya a jugar estando en el buen momento que está. Pues el problema es que el Cucho 999 no es. Sí, no, o sea, no es Punta, fijo, el más fijo es no, Córdoba, o es sea, Córdoba y ojo, viene de salir campeón de la Liga de Rusia, viene de ser importante, goleador, no del campeonato, claro, sino de su pero equipo, pero obviamente se le cierra el arco a la ahí es selección donde Colombia, maldita sea. claro, ahí es donde está el argumento que pasa con Mina. O sea, Mina está en un buen momento, igual que Córdoba con su club, con su equipo, pero llegan a la selección y bueno, y pasa lo que pasa, cerra los goles que cerró, que uno dice imposible cómo no mete eso, pero ahí es donde está el punto. Yo sigo confiando en Córdoba en que esté ahí, me parece bueno, porque es el 9 diferente que tenemos,
pero digamos para mí tiene que ser el Cucho el delantero. Y sobre todo creo que puede ayudar con Lorenzo, que Lorenzo te tiende mucho a dejar a James de falso 9 y que el 9 se ponga en una. Entonces para mí el Cucho está ideal en ese momento. Bueno, esta es la selección Colombia. Estos fueron los llamados. Voy a cerrar con lo mismo, que no hay mucho recambio, que no hay ninguna figura joven que se acerque, que esté despuntando, no hay un delantero que le pueda competir. Vean, ni siquiera hablamos de Durán, como que lo dejamos ahí de que erra sus goles y ya. Iba a ser la próxima figura en la delantera de la selección Colombia y se fue a Arabia y nos olvidamos de él, porque está jugando mal, porque se está ahorrando todo lo que tiene y porque tampoco ha resultado ser efectivo en la selección Colombia. Sí, ahí estoy de acuerdo que es lo que hay al fin y al cabo. De pronto sí, digamos otro jugador que se me olvidó mencionar que de pronto pudo haber estado es Nelson de Osa. De Osa está en un buen momento en México y de pronto pudo haber sido llamado, pero pues bueno, es lo que hay al fin y al cabo. Y ojo, son jugadores que... es que estamos mencionando caso, si quiere Montero, Angulo, De Osa, Dairo, que todos son de ligas americanas, de ligas de nuestro continente. No es que tengamos allá algún jugador del Everton, al menos algún jugador por allá escondido en la liga de Bélgica, Genk, Anderlecht o alguna vaina así, porque ahí nos estamos quedando muy, muy cortos. Y bueno, y confiar en los que están porque no hay mucho más.